Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes de Historia Universal. En esta semana nos corresponderá estudiar el tema referido a las consecuencias, o mejor dicho, repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto a escala planetaria originó consecuencias de carácter demográfico, político, económico, social y en general en toda la cultura del ser humano. Por lo tanto, el objetivo será analizar y reflexionar acerca de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre las principales consecuencias de geografía política de la Segunda Guerra Mundial tenemos que la división de Alemania en dos grandes países que se conocerán con el nombre de República Federal Alemana y Alemania Democrática es una de las consecuencias más relevantes. Y en este contexto, Europa estará dividida ideológicamente, pues Alemania Federal será cercana a los países democráticos capitalistas y Alemania democrática estará inserta en el bloque soviético, es decir, estará impregnada por el comunismo. Otro aspecto relacionado con la geografía política es que en Europa desaparecen los totalitarismos y Alemania, Italia, Japón adquieren regímenes políticos un tanto más democráticos, más avanzados en el tiempo. Ya en el contexto de la Guerra Fría, en Europa asumen una condición de estados soviéticos los países cercanos a Polonia, como Lituania, Estonia, entre otros, que ingresan a la Unión Soviética. Yugoslavia, con el tiempo, se va a dividir en una gran cantidad de países, como Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, entre otros. Y Checoslovaquia se divide, existiendo entonces, en el contexto de la Guerra Fría, la República Checa y Eslovaquia. Como ustedes observan, cambia radicalmente el mapa europeo y tras la Segunda Guerra Mundial surge en Europa una división política administrativa totalmente distinta a la que existía antes de 1945. Gran parte de los cambios político-administrativos generados después de la Segunda Guerra Mundial se concretaron en la Conferencia de Yalta y luego ratificado en la Conferencia de Potsdam en 1945. Es en ese momento cuando los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial deciden dividir Alemania en cuatro grandes zonas que aparecen en el mapa adjunto. Con el tiempo, tras el paso de algunos meses luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, las zonas hegemónicas en Alemania de Estados Unidos, Francia e Inglaterra se unen y forman Alemania Federal, cuya capital será Múnich. Y en el mapa se observa la zona roja, que es la República Democrática Alemana, que será de carácter comunista. Berlín también será dividido y Berlín Occidental será dominado por los aliados y Berlín Oriental será dominado por los rusos. Es en esta ciudad que aparece en el mapa de color blanco
que luego, en las décadas siguientes, se va a construir el muro de Berlín, que es el símbolo de la división del mundo entre capitalistas y comunistas. Otro aspecto relevante como consecuencia de la Guerra Fría es los cambios demográficos. Como se observa en la tabla estadística, los fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial son millones de personas, pudiendo llegar a 60 millones de muertos, en donde los civiles serán los más perjudicados. Y esto tiene que ver con los efectos colaterales de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron bombardeadas por todos los bandos ciudades enteras que representan genocidios desde el punto de vista de la aplicación de los efectos de las guerras. Es por esta razón que en el contexto de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, realizada también en 1945, surgirá luego, en 1948, la Carta Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de impedir estos genocidios en el futuro durante las guerras y conflictos locales. El gran objetivo de la ONU será evitar una tercera guerra mundial. Sabido es que el mundo entero normalmente sufre conflictos locales, pero también debemos reconocer que la ONU ha podido evitar una tercera conflagración en el mundo. Entre las consecuencias más terribles de la Segunda Guerra Mundial tenemos los aspectos económicos. Gran parte de Europa, Japón y la Unión Soviética, en su parte asiática y europea, quedaron destruidos y la cesantía y la miseria se extiende por todas estas regiones. El mundo entero entra en una terrible crisis económica. Es en este contexto que Estados Unidos reacciona a través del Plan Marshall, que es un plan económico para levantar a las economías europeas, excepto la Unión Soviética, y el bloque de países comunistas que adhiere a este país. Entonces, el Plan Marshall aporta 12.000 millones de dólares, que significaron la posibilidad que Europa occidental pudiese superar esta crisis económica. De tal manera que, a partir del Plan Marshall, los europeos occidentales empiezan a recuperarse económicamente. En este contexto, también surgen una gran cantidad de iniciativas locales en Europa Occidental, y muy pronto estos países recuperan la hegemonía económica en el mundo. No obstante, nunca más van a ser las primeras potencias económicas del mundo, pues serán superadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Finalmente, desde el punto de vista geopolítico, después de la Segunda Guerra Mundial existe un nuevo orden y surgirán dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El mundo entero, entonces, se divide en dos grandes bloques. Uno, liderado por Estados Unidos, que quiere imponer a todos los países del orbe el capitalismo y la democracia liberal, y la Unión Soviética, potencia comunista, que quiere imponer en el mundo su sistema económico estatista. De esta forma, entonces, los países del mundo empiezan una serie de conflictos internos que indican a qué bloque adhieren desde el punto de vista político y económico.
Es en este contexto que tácitamente se reconoce que Europa Oriental será una región dominada por los soviéticos. Y a su vez, los rusos reconocen que América Latina es una zona de hegemonía norteamericana. El conflicto ideológico, político, económico y social que surge después de la Segunda Guerra Mundial es conocido como la Guerra Fría. Lleva ese nombre ya que nunca las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron militarmente de forma directa, sino que lo hacían en los bandos opositores en los conflictos locales. Uno de los aspectos más relevantes de la Guerra Fría es la carrera armamentista, que ahora incluye armamento nuclear, armamento convencional, armamento químico y biológico y por supuesto el dominio del espacio extraterrestre. Los grandes ejércitos del mundo y las potencias del mundo se agrupan en dos alianzas poderosísimas que serán la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde estará Estados Unidos y sus aliados, y el Pacto de Varsovia, que será el bloque geopolítico que se opone a la OTAN y estará liderado por los soviéticos. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los aspectos más relevantes será que el mundo ingresa en el periodo histórico conocido como la posguerra, en donde la Guerra Fría será el principal hecho histórico de este mundo posterior a 1945.